Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy la reflexión la vamos a titular Los apestados del teatro, con el propósito de hacer un poquito un recorrido de lo que ha sido mi vida en el teatro y sobre todo la de grandes amigos, grandes inspiraciones, grandes maestros, tanto del teatro como de la vida, que he tenido en este camino. Que bien sus vidas han sido más largas o en este caso más tortuosas en cuanto al arte escénico, específicamente el teatro. Y va a ir un poquito de, digamos, un poco el idealismo que tenemos en muchos momentos, sobre todo al principio, versus lo que nos topamos conforme vamos caminando en las artes escénicas, en el teatro y pues en el contexto en el que vivimos, que particularmente este será el contexto mexicano. Habrá poco o nada de otros ambientes teatrales. Así que ok, comenzamos. Cuando yo me iniciaba, empezaba a tomar clases de teatro, tuve la fortuna de empezar a convivir luego con personas que tenían carreras o sobre todo vidas teatrales mucho más largas. Me empecé a meter en mi natal Hermosillo, Sonora, a todos los grupos que podía, a los de la Casa de la Cultura, a los de la Universidad de Sonora, empecé a convivir con los de la licenciatura, eventualmente me metí a la Academia de Arte Dramático, estaba en el taller libre de teatro del TEC, tomaba las clases, todos los cursos, talleres de cine y teatro, todo lo que se atravesara, los de las muestras estatales, iba a ver todo el teatro que podía y conforme ha ido pasando el tiempo, pues he leído bastantes libros de metodología, me metí a todos los talleres, cursos, seminarios, simposios o cuanta cosa pueda haber, todo a lo que el tiempo y el dinero me han dado. Y pues constantemente voy al teatro, particularmente esta época del año donde estoy grabando este video, he ido más al teatro de lo que he ido al cine o de las películas que he visto o de lo que he leído. Así que en esta época del año, en este momento del año, pues me he concentrado más en el teatro que en otras cosas porque ha habido puestas en escena más importantes. Entonces, en todo este caminar, insisto, he conocido bastantes personas muy apasionadas, muy talentosas y todos los puntos en el medio, tanto de la pasión como del talento, que han ganado premios, que nadie los ha pelado y todos los puntos intermedios. Entonces, cuando empezamos, y voy a hablar por nosotros, cuando empezamos a estudiar artes escénicas, cuando empezamos a estudiar teatro, sobre todo si ya nos aventamos de cabeza o de corazón de que esto va a ser el eje central de nuestras vidas, el porqué de nuestras vidas, el motor de nuestras vidas, pues hay muchas ganas de hacer cosas. Hay mucha energía, hay mucha propensión al estudio, al error, a la aventura y a aventarnos de pecho a todo lo que venga. Queremos estudiar una carrera como artes escénicas, como licenciarnos en teatro y demás. Y pues la primera reacción normalmente de nuestros amigos de la prepa, de nuestros padres o en el momento de la vida en el que lo hagamos, es el horror. Es, ok, ¿de qué va a vivir? Cuando estamos tomando clases en la prepa, pues de pronto causa pues cierta lindura, mucha gracia y ellos mismos bromean contigo, te dicen que vas a ser el próximo, lo que sea, Jared Leto, Robert Pattinson o cualquier actor famoso, el próximo William Levy o cuanta cosa, y pues emocionas, hasta ellos mismos te plantan ciertas ilusiones y ya que lo empiezas a transformar en algo que sí te vas a aventar a ese camino, pues ya empiezan las malas caras, ya empiezan las habladurías, ya empieza una onda de, pues por lo general la mayoría de nosotros no tenemos nadie cercano en nuestro entorno, todo el mundo es contador, ingeniero, médico, abogado, cualquier otra cosa, menos un actor, menos de teatro. Así que, pues resulta que todo el mundo sabe mucho de las artes escénicas cuando nosotros queremos dedicarnos a eso. Resulta que pues, todo el mundo conoce cómo es el medio, todo el mundo conoce a los productores, los excesos, los abusos, los estereotipos, la promiscuidad, las sustancias, cualquier cosa, pues todo el mundo las conoce y nunca han estado ahí, ni siquiera han ido espectadores al teatro. Así que, pues, te empiezas a tomar clases, te aventuras a la licenciatura, tienes muchas ganas, tienes mucha fuerza. Y pues sí, a los 18, 19, 20, 21 años, literal, no te duele nada. Puedes comer una vez al día y aguantar estas clases, sobre todo el primer año de actuación, para los que están versados en el tema. Bueno, y para los que no también, el primer año de la actuación en muchas escuelas tiene que ver pues con quitarse cosas de encima, con enfrentar traumas, con lo que en algunos momentos se ha llamado ejercicios de indeterminación, con cosas pues muy profundas, complicadas, donde uno se parece mucho a la terapia al principio, donde uno se tiene que enfrentar a uno mismo y se tiene que dar cuenta de las culpas que tiene. Que las culpas en la actuación pueden ser los vicios del habla, los vicios del caminar, del cuerpo, de la postura y eventualmente llegarás a ciertas posturas y vicios mentales y emocionales que pues esos son particularmente los más difíciles. La voz y el cuerpo con ciertos ejercicios se entrenan, pero la mente y las emociones pues tenemos muchos mecanismos y cuestiones que nos han ido haciendo sobrevivir, pero para el momento escénico pues no sirven. Me acuerdo de un curso muy buenísimo que tomé
Marlis, una maestra que tuve en este curso en la Casa del Teatro. Al principio, yo me acuerdo de este curso, creo que fueron 14 clases, si no mal recuerdo, martes y jueves. Las primeras 10 clases, casi todo el grupo, pero hablando por mí, acabábamos en posición fetal llorando al final de la clase. Así estaba el curso y pues nos dejaban un poco, pero ya rumbo al final, sí, ya de plano los maestros nos decían, ¿saben qué? No. Ok, esto no es terapia y se trata de compartir lo que nos está pasando y lo que tenemos que ofrecer al mundo. Y había toda una reflexión mucho más profunda al respecto, pero la esencia de la reflexión era esa. Lo que te pasa en un ambiente escénico tienes que compartirlo al otro. Entonces en ese primer año hay mucha confusión para el estudiante de actuación, para el estudiante serio de actuación. Hay mucha confusión entre si es terapia, si no es terapia, lo que me está pasando. Quiero dejar que salga. Sí me dedico a esto para compartir, para ser visto, para hacer comunidad y para muchas razones, pero ay, a la torre esto está muy denso, lo que me pasó, lo que siento. Pues ahí salen muchas cuestiones de pues los maestros de actuación deberían ser más terapeutas que otra cosa, pero pues salen muchas cuestiones de vicios, de abusos, de cómo hemos vivido la vida. Entonces, las cosas que uno comparte luego con sus compañeros de clase, con sus compañeros de generación, pues, pues es muy denso, muy delicado. O sea, si lo vemos ya en lo que diría tu tía abuela, pues sí sería una onda así de, oye, pues puedes quedar loquito de esto que estás haciendo, puedes quedar tocado de la cabeza. Entonces, pues desgraciadamente se ha topado con muchos maestros que no tienen la capacidad de enfrentar estos temas, pero bueno, eso ya será tema para otra reflexión. Y pues el estudiante de teatro va caminando, puede enfrentar los ejercicios de indeterminación, se puede aventar todas las horas que tiene que aventarse, los textos que tiene que investigar, las obras que lo mandan a ver, las óperas que tiene que escuchar o por donde sea que el camino se vaya tornando, pues tienes el tiempo, de pronto no el tiempo porque luego tienes que trabajar y muchas cosas, pero pues la energía de alguien de 20 años sí da y estás completamente de todo y te empiezan a advertir que no vas a tener dinero, que las funciones no son bien pagadas, que los estatutos gubernamentales es muy tricky caer ahí porque no basta con ser buen artista escénico para ganarse un apoyo, una beca o algo así. Hay que ser bueno haciendo carpetas, hay que ser bueno haciendo papeleo, que de pronto son habilidades distintas. Cuando alguien conjunta las dos, se gana el premio y además es un gran actor, director, dramaturgo, cuanta cosa es fantástico. Pero pues de pronto el que tiene la habilidad para ganarse la beca no es la mejor opción de pronto. Es un tema muy delicado, pero pues justo el tema de los apoyos es una constante. Hay bastante teatro independiente, bastantes compañías independientes, pero el teatro pagado por el Estado pues es una constante, pese a que impera ahorita más la taquilla que cualquier otra cosa. Así que el estudiante de actuación empieza a hacer amistades, pues yo diría que muy teatrales, porque veía que nos pasaba mucho y platicándolo con otros veía esto mucho, que pues no sé si yo en algún momento estudié también mercadotecnia. Cuando estaba estudiando mercadotecnia tenía más amigos fuera de la carrera de mercadotecnia y de cosas que no tuvieran nada que ver con la mercadotecnia que propiamente en esa facultad. Pero cuando estaba estudiando artes escénicas, pues veía lo contrario, que el medio se empezaba a cerrar y yo solo me juntaba con personas, particularmente actores o directores, y de pronto si se abría a músicos y a bailarines, pero era muy difícil que yo me juntara con otras personas de entrada porque andaba de negro y ropa deportiva todo el día, porque andaba descalzo para todo, porque en esos momentos donde estás experimentando y aprendiendo y quitándote cosas de encima, pues son momentos donde el actor de pronto tendemos a ser muy... Pues sí, muy histriónicos, muy llama la atención, muy gritones, muy solemnes para todos los movimientos y luego queremos hablar en voz grave de asuntos importantes o toda la parsimonia y cosillas que nos van enseñando, los microgestos y no sé qué. Todo lo estamos llevando a la vida diaria porque lo estamos experimentando. Ya después nos hacemos, si tú quieres, personas más normales porque hay como una especie de switch, como un entrenamiento de ir de 0 a 100 que te da el estar estudiando, el estar entrenando y pues eventualmente ya simplemente es como si se prendiera un switch. Independientemente de metodología, obviamente esto depende de cada quien, pero así lo he percibido en mí y en muchos otros amigos y compañeros en este camino. Es tal cual un switch para ir de 0 a 100 y en tu vida normal puede ser el que seas, simplemente habrá que ser el que tenga que ser en la escena o el que sea funcional para la escena. Entonces, pues nos volvemos una especie muy particular que de pronto puede resultar molesta para otras personas que no tienen que ver con esto. Entonces lo que termina pasando es que estamos al menos unos años de nuestra vida más que nada inmersos simplemente en el teatro, simplemente en la actuación, en la dirección. Estamos yendo a ver teatro y estamos haciendo más cosas que ir a la escuela, pero todo termina relacionándose con eso. Incluso si te vas de fiesta o empiezas a tener relaciones amorosas o de amistades, pues terminan siendo puras personas del medio, ya sea no necesariamente los de tu generación, pero generaciones más grandes, más pequeños,
alguien de una compañía ahí cercana, alguien que estudió en la escuela y ya se ha egresado, etcétera, etcétera, pues uno termina envolviéndose de ese círculo y ayuda bastante que muchas veces cuando caemos esa carrera existe cierto rechazo social en mayor o menor medida. Habrá desde el que lo corrieron de su casa y está peleado con todo el mundo, amistades y familia, y hasta el que simplemente lo ven con ojos de, ay, pobrecito usted, ¿de qué va a vivir? Entonces, pues todo eso son, me parece de alguna manera, distintos niveles del rechazo, así que pues el estudiante de artes escénicas por lo general vive rechazo de todos los que han sido cercanos e importantes para él, lo cual se vuelve particularmente doloroso, sobre todo pues en este primer año, en estos ejercicios de indeterminación, o bueno, se ha llamado de distintas maneras a lo largo de los años, dependiendo de las escuelas, pero bueno, es este enfrentarse con uno mismo, este vivir un poco más crudo, es muy difícil, si tienes un amigo que está estudiando el primer año de actuación, quiérelo mucho, porque te lo juro es el año más difícil, porque es una especie de transición de la vida civil a la vida actoral. Así que es un año muy difícil que te encuentras con muchos demonios. Ya después por tiempo, por montajes, por textos, por compromisos, porque la escuela ya no te dejan trabajar o por lo que sea, hay años muy difíciles con otras particularidades. Pero yo siento que es un consenso, pues más o menos hay un consenso en la mayoría de que, fue repetitivo eso, perdón, pero más o menos hay un consenso en que el primer año es el más difícil y es donde más desertan personas que se quieren dedicar al arte escénico. Así que insisto, si tienes un amigo o amiga o lo que sea que está estudiando este primer año, quiérelo mucho. Tenle mucha paciencia porque es un año bien difícil. Entonces vamos caminando aquí, vamos viviendo la escuela y nos empezamos a enfrentar. El primer año tiende a ser más o menos maravilloso porque estamos un poco extasiados de lo que estamos viendo y en el mejor de los casos pues es una carrera donde pues es muy raro que alguien esté obligado ahí. Así que es una carrera que se presta mucho para la investigación, para la voz personal, que a uno no sé si en tu escuela daban Stanislavski, un poquito de Grotowski, querían ver ahí biomecánica o algo así, pues de pronto tú andas haciendo tus investigaciones por otro lado. Entonces, pese a que sean cosas, entre comillas, encontradas o que sean de la misma recta, un momento más moderno, pues hay esa propensión a la investigación y al empaparse de más cosas, a ver nuevos modelos de propuestas de negocios, de voces, de inquietudes, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tendencia o algo que nos ha pasado a muchos es que empezamos a estar en desacuerdo con nuestros maestros. Nuestros maestros nos enseñan de cierta manera por muchas razones, muchísimas. Muchas de ellas probablemente no sean buenas razones, pero a esta altura de mi vida me gusta pensar lo que el maestro nos está enseñando con su mejor estado de conciencia. Entonces les tocó, los maestros que nos enseñaron a nosotros, por lo menos al principio, los que no elegimos como tal nosotros, son maestros que para empezar les tocó un teatro más violento porque les tocó un México más violento, un México donde esas generaciones casi fueron a la guerra, casi fueron a la revolución, fueron creados por esa última generación que estuvo en esos conflictos, así que pues había otra manera de vivir la vida, había otra sociedad. Entonces pues así como la ley no es retroactiva, se me hace muy difícil que las emociones o la manera de juzgarlos sea retroactiva. O sea, me sirva a mí en esta modernidad que estoy viviendo, por llamarle de algún modo, pues seguramente no. Pero me gusta pensar que pese a, por ejemplo, tendían a ser muy groseros y gritones con nosotros, por decirlo menos de ellos. Y me gusta pensar que eso tiene que ver con una mística y un respeto muy grande por las artes escénicas que ellos tenían. Más que una onda de ser tiranos, que no querían que aprendiéramos o lo que sea, pues era una onda de pues el teatro no es para todos, entonces más vale depurar los grupos y que estén las personas que tengan la madera para hacer esto. Porque así como no cualquier persona puede ser policía o militar, o no cualquier persona tiene el estómago para ser médico o dentista y ver sangre y órganos, dientes o lo que sea, pues no cualquier persona tiene la tripa para ser un artista escénico, por muchas razones. Entonces, pese a que es muy duro y hay muchas cosas debatibles al respecto, incluso en derechos humanos y en terapia y lo que tú quieras, pues finalmente y en el mejor de los casos están haciendo esto en su mejor estado de conciencia y en su mejor entendimiento del teatro y del vivir de las artes escénicas. Así que así como que hay que querer mucho a este amigo de nosotros, estudiante de primer año de la carrera de teatro, pues también hay que ser muy generoso con nuestros maestros. Si no nos pudieron dar más, no nos quisieron dar más, si no se actualizaron, si no tenían más mundo, si no sabían, pues ni modo, por lo menos estuvimos en un lugar donde estábamos dedicados al estudio de esto. Aunque haya sido de la peor forma posible, estábamos en un lugar dedicados al estudio de las artes escénicas, a lo mejor algo arcaico, a lo mejor no la mejor pedagogía, la mejor metodología, pero bueno, estuvimos ahí y algo que sí te da la carrera de artes escénicas es
un horizonte de pérdida por donde no caminar y te da cierta red de contactos. Si bien no son los grandes contactos que te van a resolver la vida laboral, sí son contactos que se dedican a lo mismo que tú y de pronto hay unos encuentros otros apasionados, más apasionados que uno o que saben más que uno, más talentosos que uno, mejores cantantes, mejores con el cuerpo, mejores para aprenderse textos o lo que sea. Y pues uno ahí se va formando con ellos, va aprendiendo de ellos, va tomando lo que les sirve, se va robando, va inspirándose o va absorbiendo todo esto, lo vamos haciendo parte de nosotros. Así que desde ese punto me parece muy interesante y me parece pues adecuado para la carrera. Si bien acabas tu carrera de 4 o 5 años y sientes que no aprendiste nada, por lo menos ya eres licenciado en artes escénicas y puedes emprender un camino. Puedes emprender una búsqueda personal, puedes ahora sí elegir a tus maestros en clases muy particulares, en grupos muy particulares, con una mística más parecida a la que tenemos nosotros. Entonces, pues con toda esta buena onda y todo este positivismo, todo este idealismo, yo siento mucho dolor por muchos compañeros porque pues siempre estuvimos. Yo terminé por no ser licenciado en artes escénicas, en teatro o en algo afín, pero tengo muchos amigos que sí lo son. Yo todavía veo a los que hubiesen sido mi generación del Unison, luego los que conocí en la Casa del Teatro, los amigos que conocí en el CUD, a poquitos amigos del ENAD y demás, sí me quedo así como que yo me siento como uno de ustedes, pese a que después me terminé dedicando y luego regresé y luego no, y todos estos ires y venires que he tenido. Sí, una parte de mi corazón está con ellos, sí me quedo, tal vez yo debí tomar un camino de vida distinto, de pronto para hacer lo mismo, pero para haber llegado con más herramientas a donde ando caminando ahora. Pero muchos de ellos me han dicho que tomé una decisión muy, muy buena. O sea, porque yo terminé por no licenciarme porque tenía que trabajar y porque no había cierta aprobación en casa y demás, que ya después sí la hubo, pero tenía una necesidad absoluta de trabajar. No había de otra, entonces tenía que trabajar y la carrera de artes escénicas no se presta para eso. Es mucho tiempo el que tienes que dedicar. O sea, parece como estudiar medicina o algo por el estilo. Todo el trabajo propio o de grupo que tienes que hacer, el simple hecho de aprenderte textos y llegar preparado a tus clases es muy difícil. O si no te sale cierta postura de ballet, que a los artistas escénicos nos dan ballet, pues tienes que entrenarla y a lo mejor a tu amigo el prodigio le toma 10 minutos aprenderse una frase, una secuencia que están haciendo de movimientos y a mí particularmente eso me costaba horrores. Yo quería grabar las coreos, los maestros no me dejaban, estaba prohibido grabar. Entonces le tenía que pedir a alguien que sí se lo había aprendido, grabarlo y practicarla yo en mi tiempo libre, lo cual me tomaba muchísimas horas porque pues no estaba dentro de mis habilidades. Aprenderme una frase, una cuestión dancística o de movimiento para mí es muy difícil, voy más de la improvisación. No es que sea torpe, arrítmico o algo por el estilo, simplemente el fraseo me cuesta mucho trabajo. Entonces todo este tiempo que le tienes que dedicar a estas cosas, el ir a ver la obra de teatro, el hacer tus bitácoras, el hacer la Biblia de una obra que tienes que hacer, el hacer las investigaciones, el proponer textos, el aprender textos para cuando hay momentos de montajes, la recuperación física y emocional de los ejercicios del proceso que estás llevando se vuelve muy pesado y sobre todo necesitas mucho tiempo, necesitas días de 40, 50 horas para que te alcance, así que pues era muy difícil. Yo sí quería hacerlo, pero el resto de la vida no me daba, necesitaba quien me manteniera mantuviera, quien pagase mis gastos pues para poder vivir ese proceso. No era el caso en ese momento de mi vida, entonces todo se me complicaba bastante. Sé que estoy hablando mucho de mí en este video, prefiero quemarme a mí que a los otros en este instante, pero sé que es el camino de muchos. Sé que al estar diciendo mi escuela y tal y tal y tal, son muchos de esa misma escuela, de esa misma generación, más grandes, más pequeños, amigos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de otros lugares donde tengo amigos que se dedican a esto mismo. Y pues ha sido un camino complicado para muchos, donde por las mismas razones y parecidas muchos han tenido que irse, o por un maestro tirano que ya no aguantaron, terminaron por salirse. Ya hay pues muchos entresijos ahí peculiares con lo que vivimos, pero pues sí teníamos claramente un amor por lo que estábamos haciendo y muchas necesidades mentales, emocionales, de una voz, de interpretación, de N cantidad de cosas. Y sí había en común unas ganas muy grandes de hacer esto, por la razón que fuese, no importa, pero teníamos ganas muy grandes de hacer esto. Y yo lo que he sentido, sobre todo cuando veo amigos muy apasionados y que combinan la pasión con el talento, a mí se me parte el corazón, por ejemplo, que llega el momento de que alguien se tiene que arreglar los dientes, que es un gasto casi siempre imprevisto y que el madrazo está duro. Que mis amigos teatreros no se puedan arreglar los dientes. Para mí es un dolor enorme. O que les salga un imprevisto y que no tengan suficiente límite en la tarjeta de crédito o ni siquiera tarjeta de crédito para enfrentar el imprevisto. Entonces, pues se ha vuelto un trabajo pues bastante generoso porque de pronto, por muchas razones,
Y sobre todo me duele con los que hacen propuestas interesantes, con los que hacen laboratorio, con los que demás, eh, pues que llegan a fin de mes de una manera muy complicada. Y a veces sí me he sentido muy afortunado, por ejemplo, porque he tenido amigos que saben muchísimo, que son muy talentosos y todo esto que estoy diciendo, y tienen que hacer papeles de pastelazo para las narcoseries, para las telenovelas, para muchos lugares, porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar gastos, porque tienes familia, porque la razón que sea. Y para mí es muy doloroso y estos amigos míos por lo general viven con mucho dolor. Y son personas que, pues el teatro tiene que ver con los ritos y tiene que ver con la mística y está muy cercano a la espiritualidad. Así que, pues es muy difícil y pues ahí ya nos meteríamos en un poco en metafísica y en las leyes universales y demás. Pero pues sí son personas que están viviendo mucho dolor y que están enfrentando muchísimas cosas. Por eso el título de la reflexión de los apestados del teatro. Porque si bien están perpetuando la investigación, perpetuando el espectáculo, perpetuando la humanidad, el momento y el valor de reunirnos, porque pues sí, en el teatro hay que reunirnos, el teatro grabado es otra cosa que a ciencia cierta no sé qué sea, hay personas que han hecho teorías, pero es otra cosa, el teatro tiene las artes escénicas, esta cualidad de reunirnos, de estar frente al otro, de compartir energía, y pues hay una onda chamánica, ritualística, iniciática, y esto no son jalás, tiene que ver con desde la pedagogía y la historiografía teatral, o sea, esto en efecto sí es así. Y pues estas personas que están dedicados, que parecerían chamanes, que parecerían sacerdotes iniciados, muchos, no todos los actores, no todos los directores, no todos los teatreros de ningún tipo, pero muchos sí están muy metidos en esto y sí están trabajando en pro de la sociedad y en pro de la humanidad. Entonces a mí me resulta muy doloroso verlos sufrir tanto y ver a otros amigos que tengo en otros sitios que pues de manera mucho más natural viven mucho más acomodados entregando mucho menos. No todos los casos son así porque soy fiel creyente de que si por mucho tiempo estás recibiendo mucho es porque estás dando mucho y viceversa. Parecería una ecuación matemática ahí de segundo grado o algo por el estilo. Porque si solo recibes, pues llegará el punto o que se atora o tienes que dar por este pase de las energías. Y en el caso del teatro, pues quiero pensar que mis amigos que han sido muy generosos eventualmente van a purgar sus demonios y van a salir adelante de todo esto y simplemente es una cuestión karmática, iniciática, una oportunidad para mejorarse, un duelo o algo por el estilo que están viviendo. Pero en efecto en el mundo del teatro, pese a que es muy gozoso, hay muchísimo dolor. A mí siempre que me preguntan a qué me dedicaría, si mañana me entero que soy dueño de media ciudad peluche o lo que sea, ya no tengo necesidad de trabajar por generaciones, ¿a qué me dedicaría? Yo me quedaría, haría teatro a fondo perdido. Me dedicaría a pagarle a los actores y meterlos a grupos de ensayos ahí 2 años, luego damos la función y que la gente tenga un sueldo. O sea, llegaría a ensayar en helicóptero o en un Ferrari o algo por el estilo, pero andaría ahí con mis chanclitas y mis pants como cuando era estudiante. Me estaría ahí echando el clavado y pues no sufriría en arreglarme los dientes o con cualquier cosa. Lo cual pues suena muy bonito y ojalá así fuera, ojalá hubiese un montón de millonarios e instituciones que estuvieran ahí tirando, no tirando, que estuvieran metiendo dinero a fondo perdido en el teatro, pero pues no es el caso. Y también el teatro en ciertos momentos que me parece muy ad hoc mencionarlo con la reflexión, pues en muchos espacios, yo siempre me he sentido, siempre que voy con una persona, pues yo donde más me muevo actualmente es en las filmaciones y en el cine. Entonces yo constantemente estoy invitando amigos y amigas al cine y nuevos conocidos, ya sea de manera directa de vamos el sábado a las 9 en tal lugar o recomendando, publicando en mi Instagram o lo que sea. Siempre estoy procurando que la gente vaya a eso. Uno, porque creo que es muy nutritivo para la gente en general, pero más para los cineastas. A los cineastas nos sirve mucho nutrirnos de otra cosa que no sea el cine. No es que el cine no sea importante. Si no fuese importante para nosotros, claramente no haríamos cine, haríamos teatro, cosecharíamos aguacates, nos dedicaríamos a ser ingenieros o algo más. Pero me parece muy nutritivo nutrirse de entrada de la vida, que es lo más importante, y nutrirse de otras disciplinas artísticas muy distintas al cine. A las alturas que estamos del arte en general, aún en el cine que es bastante nuevo de alguna manera, nuestro trabajo termina tratándose de unir puntos, de hacer relaciones, de juntar algo azul con algo verde o cosas que no tienen nada que ver aparentemente una con la otra. Nuestro trabajo como cineastas se trata tal cual de unir los puntos, de acordarnos de una película del siglo pasado con una obra de teatro moderna, con una pintura que hizo mi primo y con cómo me inspira el movimiento de los árboles en otoño en Morelos. Entonces nuestro trabajo termina tratándose de eso, así que negarnos esa oportunidad me parece
pues muy egoísta de nosotros a nosotros mismos, o muy, muy egoísta desde el punto de vista de no darnos, y egoísta y también del lado del ego, también del lado de creernos mejores que el teatro, que la pintura, que la danza, que la literatura o cuánta cosa. Así que pues me parece un acto de generosidad muy grande de nosotros con nosotros, un acto pues básicamente de humildad, también darle la posibilidad al otro de tenernos algo que enseñar, algo que decirnos. Y en el caso de mis amigos del teatro, pues para que más gente vaya a verlos, para que vendan más boletos, para que vivan mejor. Eh, y en este ir y entregar, yo cada que invito a una de estas personas que nunca ha ido al teatro, que rara vez va al teatro, pues yo me siento como un embajador de las artes escénicas en general. Y cuando estoy arriba del escenario también. Entonces yo siento un compromiso que me parece muchos deberían de tener. No terminamos siendo embajadores del teatro cada que invitamos a alguien. Y cada que estás dando una función y estás dando una mal función, estás mal preparado, no estás apasionado, no estás lo que tú quieras, estás representando al teatro, a todos los que están en esta generación contigo, en este tiempo, espacio, en esta sociedad, los que vinieron antes a nivel mundial en la historia de las artes del teatro y los que vendrán después. Así que pues, si tenemos amor a esto, tocaría hacerlo bastante bien o lo mejor posible y dar lo mejor que tenemos. O sea, si nosotros nos dedicamos al teatro, pienso yo, debería de ser porque es donde más aportamos a la sociedad y a la humanidad. Si tu labor fuese construir casas, pues tocaría estar ahí. Pero si estás aquí, estás en el teatro, estás en el cine, estás en lo que estés, toca dar lo mejor de uno, donde está mejor preparado y entregar con amor, ser generosos, porque si lo entregamos como que yo soy el gran artista y sírvanse ahí a ver qué cachan de estas medallas que estoy aventando, pues no, yo creo que el teatro no debería tratarse de eso, pese a que evidentemente muchos de los que estamos ahí, hay un nacimiento del ego, una necesidad de ser vistos, un soy el hermano menor, un no me pelaban, un me buleaban, un lo que sea. Hay mucho de eso en el teatro, yo tengo muchos amigos así y yo no pienso que esté mal, porque también es superar un trauma, también es evolucionarlo, también es vivir la misma energía desde otro lado del espectro. Así que el entregarnos a todo esto, yo creo que nos hará más libres y en el mejor de los casos, estas cosas tan raras y tan poco generosas, habría que dejarlas para los ensayos propios entre nosotros y ya ir dando cierta forma y cierta entrega, cierto delivery, cierta calidad, tal cual en los productos. Está muy feo decirle producto a una obra de teatro, pero pues bueno, hay que vender boletos y hay que entregarle algo, hay que regresar algo de todas esas horas de ensayos, de todas esas miles de horas de laboratorio y de prueba y error. Yo se lo platicaba a mi esposa hace unos días, que de repente pues ella es ingeniera y la toca ver pues funciones muy raras, / peculiares, por decirlo menos, de algunas cosas que le ha tocado ver. Y pues yo le hacía el comentario hace unos días de que las peores obras, por llamarle de alguna manera, por adjetivarlo o algo así, las obras más raras, más difíciles de entender, son las obras que hacemos en los cursos, son las obras que hacemos cuando estamos estudiando, cuando estamos entrenando, esas obras casi improvisadas que actuamos, dirigimos actores y presentamos ante otros actores ahí en la seguridad de un salón de ensayos. Es lo más raro, eso es lo más difícil de ver, es donde de plano todo se vuelve inteligible y se informa. Pero eso deberíamos dejarlo un poco para nosotros y entregarle al otro. No solo mostrarnos al otro y entregarnos al otro, darle al otro, son cosas muy diferentes. Una viene del ego, otra viene de la generosidad. Así que en este oficio tan bonito yo creo que nos tocaría ser generosos con los demás. Muchas gracias por estar aquí. Este es un tema que me encanta. Invito a hacer reflexión y a hacer comunidad al respecto. Entonces muy abierto a recibir recomendaciones de obras críticas o lo que sea. Muy abierto particular en todos los temas, pero en este más todavía. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver hasta el final. Me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con vela avental, tilde en la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos el próximo domingo en este tu espacio, Hacer el Pensar. Chao.